Es mejor ser rico que pobre. ¿Se acuerdan quién dijo eso? El célebre filósofo Kit Pambelé. Eso dijo él, ¿cierto? Él dijo, es mejor ser rico que pobre, ¿cierto? No pobre que rico, sino es mejor ser rico que pobre. Y muchos estaríamos de acuerdo con él, ¿cierto? Claro, alguien dice, bueno, la plata no lo es todo, pero ayuda, dicen algunos, ¿no? El problema es que en este mundo relativista no sabemos cuándo realmente ser rico o cuándo entramos en la categoría de pobres. Porque el gobierno dice, ricos son los que ganan tanto, entonces apliquémosles para que paguen impuestos. Y pero yo qué rico voy a hacer si soy apenas un asalariado. Entonces ese es el problema. ¿Con cuánto se es rico y con cuánto se es pobre? Algunos tomamos una vía media frente a esto, ¿no? Y consideramos que ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Que lo mejor es tener lo suficiente, como les compartí hace algunas semanas, es decir, no tener mucho, pero sí lo suficiente, ¿no? Como para no amargarnos. Pero caemos otra vez en el relativismo, cuando nos preguntamos, ¿y cuánto es suficiente? ¿Cuánto será suficiente? Eso es relativo, eso es propio de nuestro tiempo posmoderno. No sabemos, todo es relativo, porque para unos suficiente es cualquier cosa, para otros suficiente es muchas cosas. Ahí hay un problema. Otros, como los monjes en la antigüedad, que hicieron votos de pobreza, dirían que es mejor no tener, porque así nos acercamos más a Dios. Eso fue una postura teológica durante siglos, que no tener era sinónimo de espiritualidad y que estábamos más cerca de Dios, que nos volvemos más espirituales. Y claro, hoy la teología es al contrario, al otro extremo. Es increíble cómo el cristianismo se mueve en unos polos increíbles. Hoy, por el contrario, hay quienes dicen que tener y bastante es sinónimo de espiritualidad y de ¿qué más? Y de bendición, ¿cierto? O sea, el que no tiene es un desventurado, ¿cierto? Pecado, ¿cierto? Es increíble, ¿no? Durante siglos el monasticismo dijo, lo mejor es no tener, porque somos espirituales, y hoy en decimos, lo mejor es tener, porque somos espirituales. ¿Quién entiende eso? ¿A quién le damos la razón? Y en ese tiempo en el que se reclama por la igualdad de derechos, ¿han escuchado eso? Todo es igualdad de derechos, la equidad, la inclusión. Otros dirían que lo ideal sería que todos tuviéramos por igual. Eso dirían algunos, ¿no? Todos tenemos derecho, hay que tener igualdad, todos deberíamos tener por igual, que no hubiera ni ricos ni pobres, que si los que tienen repartieran con los que no tienen, todo sería armonía y estaríamos contentos y no habría desigualdad, ¿cierto? Y sobre eso hay filosofías que se mueven sobre eso, ¿no? Es igualdad para todos, a todos emparejémoslos y verá que vamos a ser felices y contentos todos. Si le preguntáramos a Jesús sobre esto, ¿qué nos respondería? ¿Qué diría él frente a esta disyuntiva en la que nos movemos hoy en día? Hay un pasaje que vengo meditando desde el año pasado, todavía creo que no lo he encontrado todo lo que él dice, pero quiero compartirlo con ustedes. Antes de leerlo, permítanme les ubico en el contexto para que no. Este pasaje hace parte de un sermón que Jesús proclama o pronuncia frente a una multitud en la que estaban sus discípulos, los escribas y los fariseos también. Había muchos escribas y fariseos, y dice ahí que lo estaban acechando y le preguntaban y le escuchaban procurando cazar alguna palabra que Jesús dijera para acusarle. Ellos están ahí frente a una multitud, junto a una multitud o entre una multitud, escuchando a ver qué dice Jesús, qué cascarita, y le preguntan también. En ese sermón Jesús habla de cuidarse de los, imagínense esto, están los fariseos y escribas ahí, Jesús les dice, cuídense de los fariseos y los escribas, y ellos están ahí. Dice, cuídense de la levadura de los escribas y fariseos. Habla del cuidado de Dios y de la fidelidad de Dios, también habla de ese sermón, de la confianza que se debe tener en el amor de Dios. Habla de estar vigilantes, de lo que hablamos hace 8 días, y ya ustedes se ubicarán cuál es el texto.
de estar vigilantes ante su regreso, porque Él viene, y sobre las señales de los tiempos que deben distinguir esos tiempos. Y dentro de esa multitud, quien escucha el sermón de Jesús, hay un hombre que le hace una pregunta, una solicitud, y eso es lo que vamos a leer. En Lucas, volviendo como hace 8 días a Lucas 12, así hablábamos de Lucas 12, hoy también vamos a hablar de Lucas capítulo 12, versículo 13. Es curioso porque aquí Lucas toma algunos apartes de lo que Mateo incluye en el Sermón del Monte. Lucas no es todo el Sermón del Monte, e incluso pone unos apartes que no están en el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7 que el apóstol menciona allí. Versículo 13. Noten ustedes, si lo tienen ahí. 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Está Jesús hablando y uno le interpela y le dice, uno de la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No tengo herencia, mi hermano tiene herencia, que la reparta conmigo. Y hoy muchos dirían, pues sí, Jesús diría, llame a su hermano pues y lo ponemos en orden, ¿cierto? ¿Cómo es que no le dará a usted un poquito? Pobrecito usted, ¿no? Eso es lo que le dice. Pero Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor o partidor? ¿Y quién crees tú que soy yo? Que yo soy el juez que tengo que buscar la equidad para todos, ¿cierto? La igualdad para todos. ¿Quién me puso a mí para eso? Le dice. Y mire lo que sigue. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Hay algo que Jesús identificó ahí, ante la petición del hombre, ¿no? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Claro, el otro día, pero es que no tengo nada. ¿Cómo así que la abundancia, si es que no tengo, es nada? Pero afortunadamente el Señor conoce el corazón y Él sabe cuál era la intención de este hombre de pedirle esto. Y el Señor le responde con esta parábola. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Como le digo, es un texto que le he dado muchas vueltas durante muchos días, porque creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Como le decía, es un sermón, una multitud, Jesús predica, y este hombre le dice, Señor, tú que eres justo, tú que eres bueno, tú que conoces la necesidad de todos, soy necesitado, no tengo nada, ¿por qué no le dices a mi hermano, que es rico porque tiene una herencia, que la comparta conmigo? Quizás permítame como parafrasear, oblígalo a ser generoso. Esperando tal vez que Jesús hubiera reaccionado como Robin Hood, quitándole al que tiene para darle al que no tiene nada, ¿cierto? Cualquiera esperaría que Jesús dijera, listo, claro que sí, hay que hacer eso. Probablemente este hombre, y creo que sí, yo creo que sí, no lo dice el texto, pero es de aquellos que planean una situación o plantean una situación queriendo hacer caer a Jesús. Seguro que era de estos, ¿no? O por lo menos si no era fariseo, los fariseos le dijeron, vaya y pregúntele a ver qué dice, ¿no? Porque la respuesta de Jesús habría podido provocar reacciones, ya que al igual que hoy es una situación de desigualdad social, ¿cierto? Eso es lo que plantea. Aquí hay una desigualdad social en la casa, Señor. No tengo nada, ese tiene todo. Soy pobre, ese es rico.
tal vez de injusticia económica, y una cosa quizás también que la vamos a ver más adelante, es una cuestión legal y política. El hecho de que uno tenga herencia y el otro no, es una cuestión legal, como vamos a ver más adelante. Permítame ver dos cositas de ese pasaje en general. La pregunta es, como decía el filósofo Kit Pambelé, tener o no tener, ser rico o ser pobre, ¿no? Tener o no tener, ¿de qué depende? Y si ustedes se dieron cuenta, el Señor lo dejó clarito. Tener o no tener depende del corazón. De allá es que depende, ¿no? Cualquiera pensaría que ante una solicitud como esta, la de este hombre, Jesús le diría al que poseía la herencia que fuera y le diera la mitad a su hermano necesitado. Eso es lo justo, ese es el derecho de un buen cristiano. Porque si su hermano le pidió la mitad de la herencia, el Señor decía, o dice en el Sermón del Monte, el que le pida la túnica, ¿qué más dice? No se la niegues, dale la capa. O sea, si tu hermano te pidió la mitad, dale la mitad. Es más, dale un poquitico más por si acaso. O le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vende todo y dáselo a los pobres, incluido tu hermano. Eso lo hemos leído porque es así, ¿cierto? Claro, cada texto de estos fue proclamado por el Señor en un contexto diferente. Y aquí hay un contexto, obviamente, como el Señor lo habla. Y el contexto en el que Jesús habla de esto es el contexto de un hombre con un corazón, ¿vieron cómo es? Avaro, codicioso, exactamente. ¿Por qué Jesús no dijo lo que le dijo en el Sermón del Monte de dele la capa también o vende todo y dale a los pobres? Porque el Señor conoce el corazón y Él sabe que nace de un corazón codicioso. Sin embargo, Jesús conoce la intención del corazón. Él les hace ver que el problema no está en tener o no tener. Ese no es el problema, sino en la avaricia que está ya anidada en el corazón. Ahí es que está el problema. Ahí está el problema. Si ustedes ven por un momento, y San Sebastián nos ayuda en ese mismo capítulo, los versículos 2 y 3, vea lo que el Señor dice de ese mismo capítulo 12. Ahí da una idea de cómo es que el Señor sabe esto. Capítulos 2 y 3 de ese mismo pasaje. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya que saberse. Mejor dicho, todo se sabe, ¿cierto? Y el 3 dice, por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, o sea, allá en tu corazón, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, el Señor conoce cuál es la intención de este hombre para decirle, dígale a mi hermano que me dé la mitad. O sea, a él no lo vamos a engañar. Todo se sabe, y el Señor todo lo sabe. Jesús descubre la avaricia del corazón del que demanda una intervención frente a una aparente injusticia de desigualdad, ¿no? Él conoce el corazón. Él sabe por qué es que la gente pide lo que pide. Él sabe por qué pedimos lo que pedimos nosotros. ¿Qué tal que el Señor, cuando le pedimos a Él algo que le pidamos, no, Señor, mejórame el carrito, dame esto? Si nos preguntara, ¿y por qué quieres eso? ¿Qué le diríamos? Es que el del vecino cambió el carro y el mío es un modelo más viejo. ¿Lo necesitas o no lo necesitas? ¿Qué le responderíamos al Señor si nos pregunta, ¿por qué quieres eso que tú pides? Recuerde esto, el Señor conoce las intenciones del corazón. Lo curioso es que, y aquí viene lo que le decía, una herencia se recibe sin hacer el mayor esfuerzo. Eso fue lo que más me impactó. El año pasado en un desayuno Andrés compartía, no me recuerdo qué, hablaba de la heredad, y él dijo, es que la herencia, para recibir una herencia, ¿qué se hace? ¿Qué tiene que hacer usted? Nada. La herencia es al gratín, nada, sin ningún esfuerzo. Yo les compartí hace un tiempo que conozco a alguien que vivía de puras herencias, el hombre, y era de buenas para eso, yo. Hijo, era de buenas para eso, ¿no? Y lo que tiene lo acumuló a punta de herencias el hombre, ¿no? Recibir una herencia, o para recibir una herencia, en este contexto también, no había que hacer el mayor esfuerzo. Incluso la ley decía que a este hermano que tenía la herencia le correspondía porque seguramente era el mayor. La ley era la ley. La herencia es para el mayor y al menor no le tocó nada, esa es la ley. Incluso si Jesús interviene y juzga al que tiene la herencia,
estaría violando la ley. Por eso Jesús no cae en el error de hacerle el juego a ellos, ¿no? Él no interviene violando la ley, obviamente. Jesús sabía que en el corazón de ese hombre que pretendía, y aquí noten esto, este hombre es como muchos de nosotros que pretendemos usar a Dios con el deseo de acumular bienes. ¿Vieron lo que dijo ahí? Porque todo en la vida no es acumular bienes. El Señor sabía por qué este hombre quería tener la mitad de la herencia de su hermano, quería acumular bienes. Y este es el reflejo de muchos de nosotros que queremos usar al Señor, su gracia, su generosidad, su misericordia para acumular bienes. Señor, tengo un carrito, quisiera tener otro carrito. ¿Cómo para qué quiere? Otro carrito. Este hombre es el ejemplo de aquellos que queremos o pretendemos muchas veces usar a Dios para la acumulación de cosas. Aunque no se sabe cuál era la actitud del que poseía herencia, no, es una parábola, no se sabe cuál es la actitud de él, es una ilustración que Jesús pone. Jesús se apresura a completar su enseñanza por medio de esta parábola, ¿no? Les digo, no se sabe, aquí este menciona al hermano que posee herencia, no se sabe de él, si es que estaba siendo mezquino con su hermano y no le quería dar, no se sabe, simplemente, pero Jesús ilustra con la parábola y les habla a los que en su corazón se empeñan a acumular bienes materiales. Y dice que ellos son de los que se hablan a sí mismos. ¿Vieron ustedes la parábola que dice, y el que tenía esa herencia y acumulaba, hablaba dentro de sí mismo y decía, alma, tenemos mucho, ¿no? Alma, vamos a guardar. Así como en el corazón del que quería la mitad de la herencia estaba la codicia y la avaricia, en el corazón de ese también había algo parecido. Porque él se hablaba a sí mismo, convenciéndose de que esas cosas le darían reposo y bienestar. Él se hablaba a sí mismo porque ponía su confianza en las cosas que acumulaba. Él dice, ahora sí, ¿vieron ustedes? Dice, ahora sí, tengo muchos bienes guardados, por muchos años voy a reposar y a beber y a regocijarme. Se habla a sí mismo él, en su corazón. Poseer abundante, ahora quiero que, esto es muy importante, ¿no? Si ustedes notaron, Jesús para nada juzga el hecho de que tenga o no tenga. Poseer abundantes bienes materiales no está mal, claro que no está mal. El problema es el significado que le damos a esos bienes. Claro que algunos recordarían que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso también lo dijo el Señor y es verdad. En este pasaje, el Señor no dice que este hombre que tiene bienes esté a mal porque tiene o porque no tiene. No. Lo que Jesús juzga es el hecho de que éste quiera acumular. Él no juzga el hecho de que tenga bienes materiales, no lo juzga. En la parábola denuncia al que acumula sin siquiera pensar para quién será. ¿Usted quién se va a quedar con eso? Usted esta noche viene por su alma y ¿quién va a disfrutar por eso? Y él ni siquiera se ha preocupado por eso. ¿Quién va a heredarle esto? Nadie. Y hay personas que acumulan así y hasta se pierden. ¿No has escuchado eso de ancianos que guardan y cuando mueren después descubren una cantidad de cosas? No disfrutaron ellos ni sus hijos ni nadie. Puede suceder eso, ¿no? Jesús juzga el hecho de que aunque acumula, no podrá disfrutar de lo que acumuló. Eso es lo que juzga. Nunca juzga el hecho de que tenga, no. Y sin duda, en esa parábola, también juzga el hecho de que ese hombre que acumuló, en él no había ni siquiera un indicio de querer ayudar y ser generoso con los necesitados. Nada. No mencionó absolutamente nada. Es para mí, para muchos años, para pasarla bien. Eso es lo que el Señor juzga. Al hombre de la parábola le sucede como a todos los que acumulan. ¿Vieron ustedes? Tienen de todo, dice el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre acumula cosas y le pasa que llega un momento en que se da cuenta que algo falta. Tenía todo, pero dice, pero no tengo dónde guardar todo lo que tengo, le falta algo. Al que acumula, siempre le va a faltar algo. Y literal lo subrayé en mi Biblia, dice, no tengo
tengo todo acumulado, todo, pero no tengo dónde guardarlo, me falta algo. Siempre les va a hacer falta algo, siempre, siempre, siempre. Tienen y acumulan más y más, pero de pronto descubren que no tienen algo donde guardar lo que acumulan. Jesús juzga el hecho de que acumular bienes se convierte en aquello que le da sentido a la vida, tanto al uno como al otro. Eso es lo que el Señor juzga. Que los dos le habían puesto como sentido a la vida acumular bienes materiales, tanto el que no tenía como el que tiene. Es curioso, ¿no? Porque uno pensaría, no, eso le pasa a los que tienen, a los que no tenemos no nos pasa eso. ¿Seguro? ¿Estás seguro que a los que no tienen no les pasa eso? ¿Cuántos casos no han pasado por la televisión de gente desplazada por la violencia que les investigaron y que tienen más casas que nosotros todos juntos acá? La otra vez entrevistaba a una señora, tenía como 3 casas que le había dado el gobierno y las tenía arrendadas y seguía pidiendo. Y eso es de los que no tienen, ¿no? Lo que Jesús juzga es el hecho de que le pongamos sentido a la vida en esto. Recuerden, no solamente es para los que no tienen, para los que tienen, perdón, también para los que no tienen, porque también acumulan, tanto para el uno como para el otro. Como el que no tiene y pide la mitad de la herencia, como el de la parábola que tiene mucho, tienen el corazón contaminado por la codicia, la avaricia y el egoísmo. Los dos por igual. Exactamente. Y aquí eso me llamó mucho la atención, porque nosotros queremos como por la fuerza meter al cristianismo en esta lucha social de desigualdad, a ver dónde cae. Y lo que el Señor dice, no, el problema no es que la gente tenga o no tenga, el problema está en el corazón del ser humano, tenga o no tenga. Ese es el problema. A Jesús no le interesa hacer el Robin Hood que reparte para todos por igual, no. A él le interesa es tocar el corazón de la gente. Y como decía ahora, aquí debemos preguntarnos si queremos tener más de lo que tenemos y por qué queremos tener más. Preguntemos eso cuando le pedimos al Señor. Lo segundo que encuentro en el pasaje es cómo termina esta parábola, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, dice. La idea no es acumular, es ser rico para con Dios. Y ahí enseguida el Señor les explica lo que ustedes y yo conocemos en el Sermón del Monte, que aquí Lucas lo menciona y dice así el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, ¿os preocupáis por lo que habéis de comer? Ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud. Miren, gustó esa expresión. Ni estáis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan. ¿Quiénes buscan esto? Las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí viene algo que nosotros lo hemos agarrado como lema aquí. Mas buscad el reino de Dios. ¿Y qué más? Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo segundo que encontramos aquí es lo que realmente importa tener. ¿Qué es lo que realmente importa tener? Jesús termina la parábola haciendo un contraste entre el que acumula tesoros para sí mismo y se olvida de hacerse rico para con Dios. Tener o no tener no es el problema, ese no es el problema. El problema está en enfocar la vida en eso y no en enfocarse en Dios. Ese es el problema. Enfocamos la vida
en tener, y cada día queremos más, y no nos enfocamos en Dios. Y enseguida, porque ahí sigue la predicación, esto es parte de la predicación que Jesús está dando, Jesús enseña a sus discípulos que ellos no deben preocuparse por los bienes materiales. Dice, tranquilos, ustedes, mis discípulos, no se preocupen por eso. Claro, perdón, hago la salvedad porque sé que no va a faltar el que va a decir, entonces no hagamos nada, no trabajemos. No, ahí pone el ejemplo de las aves que trabajan, ¿cierto? Buscan el alimento y Dios los sostiene. Porque seguro que llegará aquí y dice, entonces no hagamos nada, porque como el Señor nos va a dar todo. No, no es eso, ¿no? El Señor le dice que ellos, sus discípulos, no deben preocuparse por las cosas materiales. Ellos no deben enfocarse en las cosas que la gente del mundo busca. Eso me gustó también que dice ahí, ¿no? Usted no puede hacer como todo el mundo, dice Jesús. No, 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 no. Usted tiene que saber que su Padre ya sabe de qué tiene necesidad. Contrario a lo que se predica hoy en día, quienes ponen su confianza en las cosas materiales para acumularlas y se llenan de ansiedad por aquello que desean tener, son considerados como hombres de poca fe, ¿no? El que dice, no, a cualquiera dirá, estos que dice así el Señor, ¿sabe qué? Usted no se preocupe por lo que no tiene, tranquilo. ¿Sabe qué dirían en la teología hoy día? Usted no tiene fe, usted es de poca fe, ¿no? El Señor dice, no, los de poca fe son los que se preocupan por tener y no personas de fe. Noten esto, ese que predica que Dios te va a dar casa, carro y beca, que dice que tiene todo eso porque tiene mucha fe, el Señor dice, ese que se tiene angustiosa ansiedad por eso, no tiene mucha fe, es un hombre de poca fe. Increíble, les digo. Lo que estamos predicando en nuestras iglesias hoy en día es una total herejía. Increíble. A esos que tienen mucha fe, la superfe de visualizar, de embarazarse, de declarar, que porque tienen la superfe, porque así la llaman también, el Señor les dice, esos que se afanan por eso son hombres de poca fe. Wow. Bueno, o no sé qué Biblia están leyendo, no sé con qué Biblia están predicando, pero eso es lo que dice mi Biblia. Son hombres de poca fe. Un discípulo debe tener claro qué es lo que realmente importa tener. Ellos deben tener toda su confianza en que Dios les proveerá lo necesario. Recuerde, está hablando a los discípulos. Juan ilustra con las aves del cielo y la belleza de los lirios, que para hacerles ver que Dios se encargará de alimentarlos como las aves y de embellecerlos. Eso me gustó, yo sé que a muchas mujeres les gustaría aquí. Así como los lirios se vestían de gloria y eran bellos, el Señor se encargará. Eso, cualquier liposucción o cosas de esas no funciona. El Señor se encargará de embellecer a sus discípulos como los lirios. Así mismo lo hace el Señor, con los que confían en Él, con los que esperan en Él. Eso lo hace el Señor. Un discípulo de Jesús no debe afanarse por lo que habrá de comer, o lo que habrá de beber, o lo que habrá de vestir. No. Un discípulo no debe angustiarse por aquellas cosas que se angustia la gente del mundo, no. Y como decía, eso no quiere decir que no tengan que trabajar. Las aves trabajan, los lirios hacen lo que tienen que hacer, y Dios provee para ellos, para que se mantengan alimentados y para que se mantengan hermosos los lirios. Les da sustento y abrigo. Un discípulo de Jesús debe tener la confianza en que Dios el Padre conoce sus necesidades y que ese Dios se encargará de ellas. Él se encargará de sus necesidades. Ellos deben enfocarse en buscar lo que realmente importa, el reino de Dios. Lo demás, lo hemos dicho aquí, lo sabemos de memoria, es añadidura. Hay que buscar el reino de Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo por allá en Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ese es el reino de Dios. Un discípulo de Cristo encuentra su sentido de vida en la búsqueda del reino de Dios. En eso dice.
Este hombre está preocupado porque no tiene y su hermano tiene. El de la parábola está preocupado porque tiene y no tienen que guardar. Y se le dice, no, eso no importa. Eso no es lo que importa. Lo que importa es el reino de Dios. Un reino que tiene un rey al cual debemos servirle. Un reino que tiene leyes y principios que debemos practicar y que debemos, ¿qué más? Enseñar. Buscar el reino de Dios es exactamente eso. Honrar al rey, adorar al rey, servir al rey, cumplir las leyes de su reino, sus principios y enseñarlos a otros. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos anima a que debemos hacer. Lo que realmente importa tener es un propósito en la vida por el cual vivir. Esta gente está, el que no tiene heredad, el propósito en su vida es tener la mitad de lo de su hermano. El que tiene, el de la parábola, el propósito está es acumular más y tener donde guardar, ¿cierto? Lo que realmente importa es tener un propósito en la vida por el cual vivir, un propósito en la vida al cual servir y si fuera necesario, como lo hemos dicho en otras oportunidades, un propósito en la vida si fuera necesario por el cual morir. Hace 8 días hablábamos de qué fue lo que hizo que esos primeros discípulos sufrieran el martirio y fueran al sacrificio. ¿Qué fue lo que los hizo a ellos? Y Jesús nos lo planteó en este mismo sermón, ahí en el capítulo 16, 35, ya lo hablamos. El hecho de que Jesús les dijo, yo vuelvo pronto, estén velando, eso fue lo que hizo que ellos creyeran en Él y aún sufrieran la muerte. Por eso decíamos hace 8 días, nosotros hoy en día, si Jesús viene o no viene, la verdad ni nos importa, la verdad. Y cuando perdemos esa referencia del sentido de nuestra vida, obviamente nuestra fe es débil, porque el hecho de esperar que Jesús viene, aunque no vino, les fortaleció la fe, los animó, los hizo perseverantes. Cuando usted dice, el Señor ya no vino después de 2000 años, pues que si viene chévere, si no viene pues no importa, la verdad es que no me importa. Nuestra fe no persevera, nuestra fe no se fortalece, nuestra fe sencillamente ya no depende de que el Señor viene, sino de que yo estoy aquí y necesito que me ayude, y es una fe muy débil. Más allá de las desigualdades sociales, el cristianismo debe tocar el corazón de las personas. Eso es muy importante y es lo que aprendemos de este pasaje. Ya hemos transitado los cristianos la teología de la pobreza, lo transitamos durante siglos, y aunque todavía estamos transitando la otra teología de la prosperidad, pero en ninguna de ellas, en ninguna de las dos se evalúa las intenciones del corazón, en ninguna de las dos. Y eso es lo que el Señor nos enseña acá, ¿no? Antes de pedir más de lo que tenemos, examinemos nuestro corazón. ¿Qué tal que al pedir nosotros el Señor nos dijera, ¿y tú por qué pides? Estás lleno de codicia. Sería muy triste que nos dijera eso, ¿no? Estás envidiando lo que el otro tiene. ¿Para eso quieres? Uy, Dios. Qué vergüenza. A mí me da vergüenza con el Señor, la verdad. Pero creo que debemos examinar nosotros antes de pedir más cosas. No que no pidamos, porque alguno dirá, el pastor dijo que no hay que pedirle al Señor. No. Hágalo. Claro, el Señor dice, pidan, dice ahí en el Sermón del Monte, pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Pero ojo que el Señor va a examinar los corazones. Eso sí, téngalo por seguro, ¿no? Examinemos nuestro corazón para presentar delante de Dios nuestras motivaciones. Y esto me parece muy importante. Antes de casarnos con ideologías sociológicas que buscan la igualdad, examinemos los corazones y las intenciones que las mueven. Porque a veces caemos los cristianos en unas cosas que uno dice, pero bueno, esta gente, tenemos que tener discernimiento. ¿En qué caemos y a quién le hacemos el juego nosotros? Porque el corazón de esa gente seguramente está igual que el nuestro. Nosotros, los discípulos de Jesús, crezcamos en la confianza en que nuestro Padre cumple lo que prometió y que ya conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Dejemos de enfocarnos en lo que necesitamos
y enfoquémonos en el reino de Dios, en vivir de acuerdo a sus principios, en proclamarlos y en enseñarlos a todos. Eso es. Recuerde, esto quizás, alguna cosa que aprendí estos días en una reunión con unos colegas, es que nosotros somos algo que se llaman en la andragogía. ¿Saben qué es andragogía? La andragogía es la enseñanza a las personas adultas, diferente a la pedagogía, que es más hacia los niños. Y en la andragogía lo que el Señor habla en Deuteronomio, y lo habla a los niños, ¿no? Y repetirás esto a tus hijos, y lo repetirás. Y Pedro dice por ahí en su carta, yo ya voy a ser entregado, pero me voy a asegurar de que hay alguien que les repita, que les recuerde. Y nosotros necesitamos eso, y hoy estamos repitiendo algo que sabemos aquí. El enfoque en nuestra vida, ¿cuál es? Buscar el reino de Dios, y todas las demás cosas se añaden. ¿Alguien no sabía esto? Porque alguno dirá, el pastor dijo lo que sabíamos. Lo está repitiendo, está viviendo. Nosotros nos reunimos con unos colegas estos días, nos reunimos cada año, y tuve 2 eventos con una sencilla razón: para ayudarnos a predicar mejor nosotros, a predicar mejor. Eso lo hacemos y nos concentramos en eso. Y una conclusión a la que llegamos es, nuestra predicación es, ¿saben cuál es? Recordar, repetir y repetir, porque somos seres que se olvidan las cosas muy fácilmente. Y lo que nos recuerda hoy el Señor aquí en Lucas capítulo 12 es: buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. ¿Qué tal si oramos? Yo no sé si alguno está pidiéndole al Señor alguna cosa en este momento, en estos días. No se sienta cohibido de pedirle al Señor. Pídale al Señor, tranquilo. El Señor es amplio y generoso en dar, ¿cierto? Pero sencillamente recuerde, el Señor le va a preguntar: ¿y para qué quieres eso? O si yo te doy eso que tú quieres, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? ¿A quién se lo vas a regalar? ¿Qué tal si oramos? Tómese unos segunditos ahí para reflexionar. Y démosle gracias al Señor por su palabra, que es tan perfecta. Y sobre todo me parece a mí, démosle gracias a Dios, porque en esta mañana nos ha aclarado que a veces esas ideologías sociológicas del ser humano como que quieren condicionar la verdad de la palabra. Y qué bueno que el Señor nos aclara. Señor, pensar que tú conoces nuestro corazón tal vez nos da como vergüenza, tal vez nos da hasta temor, Señor, pero quizás también nos da la paz, que significa, Señor, que tú no te dejas guiar por nuestros caprichos y nuestros deseos, sino que tú, Señor, obras en nosotros conforme a tus planes perfectos, a tus pensamientos y caminos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y eso, Señor, nos llena de gozo. Señor, gracias cuando no has respondido las oraciones que hemos hecho basadas en nuestros caprichos, como le sucedió al pueblo de Israel allá en el desierto, que pidió carne. Señor, no, guárdanos de eso. Antes, Señor, examina nuestro corazón. Señor, es indudable que hay injusticia social, no lo podemos negar. Es indudable, Señor, que hay gente que se aprovecha de otros para ganancias y para acumular. Pero, Señor, gracias por recordarnos esta mañana que ese no es el problema, que el problema está en el corazón del ser humano, tanto del que codicia lo que otros no tienen, como de aquel, Señor, que en su corazón es mezquino y quiere acumular más y más. Y a nosotros, Señor, tus discípulos, gracias por recordarnos
Que nuestro llamado, Señor, es a confiar y a hacernos ricos en el cielo, Señor. Ricos para con Dios. A descansar, Señor, en que tú nos proveerás, en que en la medida en que trabajamos honradamente, esforzadamente, tú nos proveerás lo que necesitamos, Señor. Porque así lo prometiste, Señor. Que así como sostienes a las aves, que así como sostienes, Señor, a los lirios, nosotros no debemos caer en la afanosa angustia en la que todo el mundo cae, sino que debemos descansar, Señor. Gracias por recordarnos esta mañana, Señor, que lo que le da sentido a nuestra vida no es tener o no tener, sino que lo que realmente importa, Señor, es tener el enfoque en ti y en tu reino, Señor. Buscar tu reino, adorarte a ti que eres el Rey, Señor. Vivir tus principios y tus leyes y buscar que todos los conozcan para gloria tuya, Señor. Y lo demás, Señor, tú, Señor, lo has prometido, lo darás por añadidura. Señor, nuevamente gracias por recordarnos, Señor, esta mañana eso. Señor, que el que está pidiendo lo que quiere y necesita quizás pueda tener, Señor, su corazón claro del por qué lo necesita o por qué lo pide. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te honramos, Señor. Te exaltamos. Igual, Señor, damos de lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Bendice la ofrenda, bendice los diezmos. Señor, no damos porque esperemos que nos des, aunque tu palabra dice que te probemos. Damos en adoración a ti, damos en gratitud a ti, Señor, porque tú has sido bueno. Cada uno, Señor, aún de su necesidad, damos, Señor, con alegría y con gozo, porque todo lo material, Señor, que necesitamos depende de ti, que eres el Rey y el dueño del oro y de la plata, Señor. Te honramos, Señor, y te exaltamos, ahora y siempre. Amén.